nosotros podemos hacer referencia a alguna situación extraordinaria que hemos pasado en nuestras vidas. Algunas veces son extraordinariamente buenas. Una vacación como la que jamás hemos tenido antes. Un lugar tan bello para ir y pasar unos días allí. La graduación de nuestros hijos. Cosas extraordinarias. Que podemos decir, no va a haber nada como eso que jamás podré experimentar. Pero también tenemos situaciones extraordinariamente deprimentes, malas, que quisiéramos no tener que recordar, pero que siempre van a estar ahí con nosotros. Bueno, esa triste situación fue precisamente la que los habitantes de Jerusalén, así como los que habían ido en cautiverio a Babilonia en ese año 586 a.C. Esa triste situación fue algo que ellos, quedó con ellos para siempre. Y podemos ver el impacto que tal cosa hizo en el versículo 13. Vamos a ver en esta primera hora los versículos del 11 al 17, pero el versículo 13 nos da un resumen del impacto que hizo esta situación sobre los habitantes de Jerusalén y quizás aquellos que fueron cautivos a Babilonia. ¿Cómo he de amonestarte? ¿A qué te compararé, hija de Jerusalén? ¿A qué te igualaré al consolarte, virgen, hija de Sión? Porque grande como el mar es tu ruina. ¿Quién te podrá sanar? Esto era extraordinario. No había nada comparable en la experiencia de Jerusalén, de Judá, quizás en cierta forma en la vida de los del norte. Es el reino de Israel, que aunque ya había ido en cautiverio, bueno, lo que sucedió aquí fue aún más trágico por el hecho de que el templo fue destruido en esa ocasión. Pero bien, entonces vamos a ver el resumen de esos versículos, para luego entrar de lleno al estudio versículo por versículo. En el resumen que ahí tienen ustedes y en el cual están llenando algunas palabras que hemos dejado para que ustedes las completen, tenemos ahí el profeta escritor, o sea, el escritor. Creemos que obviamente habría sido un profeta que escribió esto, por eso lo hemos puesto de esta forma. El profeta o escritor expresa dolor y tristeza al ver el sufrimiento de la población de Jerusalén. No hay comparación, consolación o sanidad para su quebrantamiento. Pues los falsos profetas fallaron al no denunciar claramente el pecado del pueblo y evitar el fuerte castigo. Judá y Jerusalén han quedado como el objeto de burla de sus enemigos, tal como el Señor advirtió que sucedería. En otras palabras, esto no debió de haberles sorprendido porque ya había sido anunciado por el Señor por medio de sus siervos, los profetas, por años y años y años. Sin embargo, lo consideraron algo extraordinario. En cuanto a la aplicación, ¿cómo vamos a aplicar este resumen y luego los versículos, las enseñanzas que tenemos en cada uno de ellos? La aplicación en términos generales para nosotros es
no caigamos en la triste y peligrosa situación de negligencia ministerial. Y hablo de negligencia ministerial porque vamos a ver allí que los profetas, quienes eran los que habrían de dar a conocer estas cosas y advertir al pueblo, fallaron. Entonces, no caigamos en la triste y peligrosa situación de negligencia ministerial que amenace la salud espiritual y que por aparentar lo que no somos, el Señor permita que resultemos siendo objeto de burla y derrota. El primer punto en el desarrollo del bosquejo. Es triste y trágica la ausencia del alimento espiritual que causa desnutrición y muerte. Es triste y trágica la ausencia del alimento espiritual que causa desnutrición y muerte. En esta sección es directamente el escritor quien habla. En los versículos previos ha sido mayormente una representación por parte del escritor, una representación de toda la ciudad. Aquí es él, evidentemente, quien está hablando. Noten cómo comienza el versículo 11. Mis ojos, es él quien expresa su sentir a la luz de la situación que él puede observar en la ciudad y con los pocos sobrevivientes que ahí han quedado. Entonces, mis ojos se consumen por las lágrimas. Esa palabra consumir significa acabarse, prácticamente desaparecer, algo que ya no sirve para el propósito, para lo que es, porque se acaba, se termina. Y la idea que él está diciendo, que está comunicando aquí, es que ha estado llorando tanto que sus ojos casi se le cierran y le impiden ver, como que si él ya no tuviera ojos. Es como cuando nosotros hemos llorado tanto que se nos inflaman los ojos y casi se nos cierran. No sé si alguno de ustedes ha tenido esa circunstancia, pero esa es la experiencia de este profeta. Mis ojos se consumen. Es como que si ya no están trabajando, ya no hacen lo que deben hacer, han desaparecido, han terminado. Por eso es que literalmente la palabra es terminar. Creo que la Reina Valera dice desfallecen, pero es mucho más que eso. Es literalmente terminar, y por eso la Biblia de las Américas lo traduce consumir. Se consumen, se terminan, ya no sirven. Esa es lo que está sucediendo, la forma en que él expresa externamente, visualmente a los otros que lo ven, su sentir. Pero también pasa a describir lo que está sucediendo en él de una forma interna. Noten cómo dice, hierven mis entrañas. Y luego la traducción en Reina Valera es, creo, hígado, ¿no? Mi hígado. Pero aquí dice, mi hiel se derrama por tierra a causa de la destrucción de la hija de mi pueblo. Su interior, su sentir en la cavidad
¿cómo le llamamos? Abdominal, la cavidad abdominal. Es como que si está en ebullición, algo que le hace sentirse mal. Y cuando dice mis entrañas, acordémonos lo que hemos mencionado anteriormente. Entrañas en la Biblia y expresamente en el Antiguo Testamento tiene que ver con el sentir de la persona, mientras que el corazón tiene que ver más con el pensar, los pensamientos, los planes. Pero las entrañas tiene que ver con las emociones. El estado emocional de él es tal que se siente enfermo, como que si sus entrañas hierven, y por eso vas a decir, mi hiel o mi hígado se derrama por tierra. ¿Qué quiere decir con eso él? Obviamente hemos mencionado que esto es poesía, pero el hígado no es que se le ha salido y está caído a la tierra. Pero el hígado produce ¿qué? La hiel, la bilis, que le llamamos. Y lo que está diciendo aquí es que se ha enfermado de tal manera que hasta le ha causado vómito. Su estado emocional es tal que se ha enfermado y ha comenzado a vomitar. Esa es la idea de mi hígado se derrama por tierra, y la Biblia de las Américas ha puesto aquí miel porque eso es prácticamente lo que sale. Entonces, el hombre está bastante impactado por la trágica situación por la cual el pueblo de Jerusalén y en general el pueblo de Judá está pasando. Dice, a causa de el quebrantamiento o a causa de la destrucción de la hija de mi pueblo. Nosotros diríamos, quizás poniendo en términos de la forma en que nosotros nos expresaríamos la escena que él está por describir aquí, se me parte el corazón, se me parte el alma ver lo que él ahora va a decir. Cuando niños y lactantes desfallecen en las calles de la ciudad. Él describe la desgarradora escena de niños que piden comida a sus madres, pero caen en las calles porque ellas no pueden suplirles. No hay, acordémonos lo que ya hemos mencionado en varias ocasiones, que la ciudad estuvo en estado de sitio por ¿cuánto tiempo se acuerdan? Año y medio, 18 meses. 18 meses en los cuales nadie podía entrar, nadie podía salir, los que trabajaban en los campos para traer los granos de cereal y lo necesario para poder alimentar a la población, no podían hacer su trabajo. Y aunque hubiesen acumulado algo en sus bodegas o las personas en sus propias casas, después de año y medio, ¿quién puede tener suficiente comida en su casa por año y medio? Obviamente, hoy día es diferente la situación. Traes cuántas cajas de latas, comida enlatada, y ahí tiene no sé cuánto tiempo. Pero en todo caso, ese no era el caso con ellos. Y por lo tanto, con el tiempo eso se terminó. Y ahora que los babilonios han entrado y han hecho toda clase de destrucción, entonces hay unos que han quedado, entre ellos madres con niños pequeños que no tienen absolutamente que comer. Las madres, por no tener ellas mismas que comer, no pueden ni amamantar a sus pequeños, a los niños lactantes, como dice allí.
De manera que desfallecen. La idea de desfallecer es que se desmayan, sus fuerzas las pierden y desfallecen, dice en el versículo 11. Hombre, yo creo que voy a tener que jugarme para acá porque una mosca me está persiguiendo. ¿No tenemos un poco de insecticida por ahí? Bien. Mientras desfallecen como heridos, dice el versículo 12, pero el versículo 11, donde todavía estamos, cuando niños y lactantes desfallecen en las calles de la ciudad. No es ni en las casas, porque posiblemente sus casas han sido destruidas. El punto que está tratando de comunicar el hombre aquí es que la situación de la ciudad es tal que ha afectado a todo sector de la población. No solo los adultos, no solo los que han salido en cautiverio, y obviamente no solo los que ya fallecieron, pero esos pocos sobrevivientes. Quizás por aquí, hermano, mientras sigo hablando, por acá. No solo los que han partido, que han ido en cautiverio, sino que también los que han quedado, y entre ellos los que han quedado han sido personas de toda edad. Ya en algunas ocasiones hemos visto con la referencia a ancianos, a las doncellas que han quedado, a los jóvenes, tanto varones como señoritas. De manera que la situación es desgarradora y ha impactado a este hombre de tal manera que hasta se ha enfermado. Luego, en el versículo 12, continúa esta descripción tan difícil para él y obviamente para las personas que lo están sufriendo en carne viva. Dicen a sus madres, ¿dónde hay grano y vino? La idea de ahí de grano y vino, desde luego, es el pan que se elabora de los granos, cereales que traen, pero que no hay ahora. Y el vino, es una referencia al mosto, o sea, el jugo de la uva antes de que comience el estado de fermentación. De manera que están pidiendo los niños que comer mientras desfallece el versículo 12 como heridos en las plazas, literalmente en las calles de la ciudad. Y luego no solo se desmayan, no solo pierden sus fuerzas. Note en el versículo 12 también casi al final, mientras exhalan su espíritu en el regazo de sus madres. La situación es extremadamente triste. Una triste situación para esta, digamos, congregación. Lo que ha quedado del pueblo de allí en Jerusalén. La situación es extrema. Hoy nosotros decimos, me estoy muriendo de hambre. Pero en realidad, ¿cuántos de nosotros, y es posible que haya alguien entre nosotros que haya llegado a una situación en la que no tenía nada que comer en determinado momento? Pero para estas personas era verdaderamente literal la experiencia, porque estaban muriendo de hambre. Y en este caso se describe la muerte de algunos niños. Ahora, ¿cuál es la aplicación para nosotros en cuanto a esto? Hemos dicho,
como punto número 1, que es triste y trágica la ausencia de alimento espiritual que causa desnutrición, muerte. Transportando esta situación de muerte, de desnutrición, de amenaza a la vida, la tristeza que va con todo ello, podemos, creo que, transportarla a nuestra situación espiritual. Porque sabemos que en nuestro contexto de iglesia, de congregación evangélica, lo que consideramos más importante es el alimento espiritual. Por eso estamos aquí esta noche, ¿no? Porque queremos ser alimentados con la palabra y así poder ser fortalecidos en nuestro espíritu, poder continuar la trayectoria de la vida que el Señor nos ha trazado hasta el momento en que pasaremos a su presencia y hacerlo de una manera que demuestra que estamos fortalecidos en la fe. Pero ¿qué sucede cuando ese alimento no está presente? Pues entonces decaemos espiritualmente. Entramos en un estado raquítico, en un estado de desnutrición. Y eso es posible que suceda prácticamente en cualquier lugar y en cualquier congregación. En Norteamérica, donde mi esposa y yo hemos vivido la mayor parte de nuestra avanzada edad de vida, ha prevalecido por muchos años en las iglesias evangélicas, o por lo menos que se han considerado evangélicas en el pasado, un ambiente social y político que ha opacado, ha suspendido o ha alterado lo espiritual, de manera que los que todavía son parte de alguna iglesia local y que asisten con regularidad, no llegan a integrar el aspecto de lo que Dios es en las diversas áreas de sus vidas. Y eso es evidente precisamente en lo social y político de Norteamérica. La falta de alimento espiritual a medida que la sociedad en general crece en secularización, incluyendo la iglesia, indudablemente influye en ese clima de desnutrición. En Latinoamérica, hace muchos años, en el siglo pasado y aún en algunos lugares en el siglo antepasado, el evangelio creció, iglesias fueron establecidas y las personas comenzaron a crecer en las cosas del Señor, en las cosas espirituales. Pero creo que hemos entrado en una época, en un tiempo en el cual esa desnutrición y esa falta del alimento espiritual ha comenzado a manifestarse. La espiritualidad en la cual nosotros hacemos énfasis es una que tiene que ver con la adoración, la comunión, la predicación y la aplicación de la palabra que nos ha motivado al evangelismo. Pero la situación ha ido cambiando. Podemos decir que en Latinoamérica, y pensemos específicamente, porque aquí estamos en Honduras, podemos decir que las personas que se identifican como evangélicas, en términos generales,
que asisten semanal o regularmente a alguna iglesia demuestran una integración de lo espiritual en las diversas áreas de su vida? Tiro al aire esa pregunta para que ustedes, en base a lo que conocen del ambiente evangélico, la contesten. Pero un dato que me llamó la atención en la internet es que se reporta que en Honduras la población evangélica es del 27.5%. Ahora, otro dato en la misma internet dice que es un 43.2. Bueno, el promedio es 35.3. Un promedio de 35% de evangélicos de la población en Honduras. Eso es lo que se dice. Lo que percibo es que una cosa es decir que se es evangélico y otra es ser alguien que verdaderamente ha aceptado el mensaje del evangelio y que aplica esa verdad en todo aspecto de su vida diaria. Sí, hay muchas iglesias evangélicas, hay muchas personas que se identifican como evangélicas, pero hemos llegado, creo, en cierta forma, a ser como lo que en el pasado, por lo menos, hemos criticado en lo que se refiere a la religión tradicional. Hemos dicho que, bueno, los que son de la religión tradicional son, decimos, nominales. Bueno, creo, y no creo estar muy errado, tal vez algo errado, pero no muy errado, al decir que ese nominalismo es parte de las iglesias evangélicas hoy día. En las iglesias hoy entonces esa desnutrición espiritual y sus consecuencias se deben en parte a no atender las exhortaciones de la palabra. Pero hay un punto muy, muy importante que va más allá de decir desnutrición únicamente en lo que se refiere a nosotros como adultos. Sí, los adultos estaban pasando ese problema en estos versículos que leemos, pero también se hizo gran énfasis en los niños, en los hijos. Y esa situación se repite en el aspecto espiritual también. Nuestras malas decisiones y acciones como adultos, de cualquier índole que sean, arrastran consecuencias que limitan, golpean y frecuentemente causan daño a nuestros hijos. Lo vemos en los diversos aspectos sociales que les privan de oportunidades y les relegan a vidas indigentes tal vez, pero pasando a lo espiritual. Lo que muchos no consideran es el efecto de la vida de los padres en la vida de los hijos, en lo que se refiere a lo espiritual. Y ahí donde existe un gran problema, creo, en la iglesia evangélica hoy día. Porque si bien es cierto que hay niños, hijos, hijas que asisten porque sus padres los han llevado desde que eran pequeños. No conocen nada más en cuanto a iglesia, como ha sucedido en la iglesia de la religión tradicional. Asisten. Bueno, creo que tal vez varios de nosotros que no crecimos en un hogar evangélico, podemos decir que íbamos porque nos llevaban. Y creo que en ese aspecto tenemos una situación similar con los niños evangélicos. Tenemos que asegurarnos que esos niños no solo están expuestos al evangelio, pero que en realidad
llegan a creer en el Evangelio y ser alimentados en la palabra del Señor, para que también ellos puedan crecer. El gran problema en Jerusalén y en Judea en ese tiempo fue que los errores de los padres, al no escuchar lo que los profetas les decían, al ignorar la palabra del Señor y no aplicarla a sus vidas, vino a afectarles a ellos y ahora estaba afectando también a sus hijos. Eso es algo en lo cual debemos de tener mucho cuidado. Es triste y trágica la ausencia del alimento espiritual y causa desnutrición y muerte. En segundo lugar, versículos 13 y 14. La negligencia de la enseñanza de la palabra nos ocasiona irreparable daño. Repito, la negligencia de la enseñanza de la palabra nos ocasiona irreparable daño. Estos versículos 13 y 14 presentan una secuencia al aspecto de desnutrición espiritual. Ya leímos anteriormente el versículo 13. Pero el versículo 13 tiene que ver con la imposibilidad de traer una solución a la situación por la cual Judea y Jerusalén habían pasado. No era posible traer una solución porque no había nada comparable que ellos hubiesen pasado antes. ¿Cómo he de amonestarte? Hay varias traducciones en cuanto a esa parte. Creo que la Reina Valera dice, ¿qué testigo te traeré? Quizás mejor es, ¿qué puedo testificar? Queriendo decir, significando, ¿qué puedo decirte? ¿Qué puedo decirte con lo que estás sufriendo en estos momentos? Por lo que has pasado y por lo que estás pasando y por la perspectiva que no existe en el futuro inmediato. ¿Qué puedo decirte acerca de esta situación? ¿A qué te compararé, hija de Jerusalén? ¿Hay algo comparable? ¿Hay algo que podamos decir, eso le sucedió a otro pueblo? No, la situación era muy especial para el pueblo de Judá. ¿A qué te igualaré al consolarte? ¿Cómo puedo consolarte? No había manera de hacerlo, y la razón, a mitad del versículo, porque grande como el mar es tu ruina. La situación que tú confrontas en estos momentos es tan amplia, tan grande como el mar. Por más baldes, tinas, recipientes que traigamos para llenarlos, no le vamos a llegar al fondo, al mar. Demasiado amplio. Y esa es la idea. Por más que haga lo que yo pueda hacer en decirte palabras de consuelo, no se puede arreglar tu ruina. Y la pregunta es, ¿quién te podrá sanar? No hay nadie, humanamente hablando, que pueda traer sanidad a la situación que tú estás confrontando en eso. El versículo 14 muestra el factor que hizo que Judá y Jerusalén llegaran a tan incurable condición. Y eso fue estrictamente interno. No que la agresividad y crueldad de los babilonios hubiesen sido la
primordial razón para lo que ahora les estaba sucediendo y que les había sucedido. No. La Escritura, dirigiéndose a la ciudad por medio del profeta, el escritor, dice, tus profetas. Y literalmente dice, tus profetas vieron para ti, y luego dice, hay dos palabras, falsedad, y luego interesantemente, literalmente, porque lo que aquí tenemos es una interpretación para que lo podamos entender, porque si nos pusieran la palabra literalmente, nos quedaríamos rascando la cabeza y diciendo, ¿qué quiere decir esto? Tus profetas vieron para ti falsedad o vanidad y cal. Falsedad o vanidad y cal. La primera palabra, falsedad o vanidad, a menudo tiene que ver con la falsedad, la vanidad de los ídolos. De manera que los profetas venían y les decían, no hay problema, no hay problema. Ahí está Baal y ahí está el otro ídolo, Acera, todo lo demás, no hay problema. Pero era falso. Y luego, anoten esta referencia para que la puedan leer y entender un poquito más quizás, para que después la lean. Ezequiel capítulo 13. Hay varios versículos ahí en los que se habla de la construcción de un muro, que evidentemente es un muro con defectos, algunas grietas quizás, algo que inmediatamente se puede determinar que no es correcto, apropiado, que no va a ser un muro que va a sostener aquello para lo cual se ha construido. Y habla de los profetas falsos, que son como los que viendo el muro que no está muy bien, ¿qué hacen? Lo blanquean, le ponen cal. Es como lo que el Señor Jesucristo dice en el Nuevo Testamento. Sepulcros blanqueados que esconden lo que está dentro. Y el Señor, por medio del profeta, le dice, tus profetas vieron para ti falsedad o vanidad y cal. Blanquearon la situación, la cubrieron para no revelar la realidad. Noten cómo se dice la siguiente frase, y no manifestaron tu iniquidad. No la manifestaron. No os dijeron todo lo erróneo que estabais haciendo y que era en contra de lo que había establecido, sino que más bien echaron un poquito de pintura blanca, un poquito de cal, lo medio remundaron y todo quedó bien. Pero llega el momento cuando el Señor, allí en el capítulo 13 de Ezequiel, dice, yo voy a destruir ese muro. Y aquí fue más grande que un muro, porque fue toda la ciudad, la población. Los profetas no pudieron impedir la destrucción y cautiverio, ni tampoco podían hacer algo en esos momentos para ayudar a que pasara pronto. Pudieron haberlo impedido si hubiesen declarado las advertencias que Dios había anunciado por medio de Jeremías. Pero el hecho de que alguien diga hablar en nombre de Dios no quiere decir que en verdad sea así.
que fue el caso con estos falsos profetas. Por medio de Jeremías, el Señor había dicho, Jeremías 5, 30 y 31, para anotar, ¿no? Jeremías 5, 30 y 31. Algo espantoso y terrible ha sucedido en la tierra. Los profetas profetizan falsamente, los sacerdotes gobiernan por su cuenta, y mi pueblo así le gusta. Pero, ¿qué haréis al final de esto? Pregunta el Señor. ¿Qué haréis al final de esto? Esos falsos profetas, por el mismo hecho de no ser verdaderamente proclamadores de lo que Dios mandaba, fueron negligentes en escuchar y por lo tanto en comunicar el mensaje que Dios quería que el pueblo escuchara. Hoy, ¿quién no quiere escuchar que Dios le ama? Que Él va a bendecir, que le va a sanar de sus enfermedades, que le va a resolver todos sus problemas. Los falsos predicadores saben que eso es lo que la gente quiere oír y malinterpretan las escrituras citando todo versículo que puedan encontrar diciéndole cosas bonitas. Pero ¿quién quiere escuchar que Dios es santo, justo, que demanda que las personas cumplan lo que Él ha establecido en su palabra? ¿A cuántos les gusta que les digan que son pecadores? Que piensan y actúan continuamente para satisfacer su ego, que necesitan arrepentirse, acercarse a Dios con un corazón quebrantado. Nadie quiere escuchar que Dios castigará en fuego eterno a todo el que no se arrepienta. Quieren oír más y leer y poner atención a las escrituras. No, es más fácil seguir como siempre ha sido, pensando que al fin y al cabo todo va a salir bien, aun cuando la vida continúe el paso y la forma que siempre ha seguido. La opción para el pueblo era: ¿a quién habrían de escuchar? ¿A Jeremías, que los llamaba al arrepentimiento, a la corrección y a la sumisión, o a los profetas que les decían que no se preocuparan? Bueno, para esta congregación, la triste situación era que era ya tarde. Lo que había sucedido no había manera de deshacerlo. Y ahora, como ustedes pueden leer hacia los últimos capítulos de Jeremías, necesitaban escuchar lo que Jeremías continuaba diciéndoles, que el Señor les indicaba que se estuvieran tranquilos, que estuvieran ahí, que se sometieran a los babilonios y que Él iba a tomar cuidado de ellos. ¿Pero qué sucedió? No, en efecto, le dijeron a Jeremías, dinos, le preguntaron a Jeremías, dinos lo que el Señor dice. Y Jeremías vino y les dijo, quedaos tranquilos, el Señor os va a cuidar, pero quedaos aquí, someteos. Lo que Jehová ha dicho, dijeron, no escucharemos. Se fueron para Egipto y se llevaron a pobre Jeremías. Aún después de eso, como la negligencia de los profetas de la verdadera enseñanza de la palabra de Dios ocasionó irreparable daño a Judá y a Jerusalén,
Así también puede y sucede en las congregaciones hoy. Esa ha sido la acostumbrada trayectoria de la religión tradicional. La tragedia para nosotros es que, como he dicho anteriormente, hemos llegado a una situación similar. Iglesias en las cuales lo que se oye son sermones o discursos motivacionales salpicados con un versículo aquí y otro allá, fuera de contexto, sin la exposición que la palabra nos indica, tal como fue entregada, ni la aplicación necesaria que legítimamente pueda derivarse del pasaje. Vamos a probar otra cosa. Bien, gracias. El daño que hacemos a la congregación cuando ignoramos la fiel enseñanza de la palabra es irreparable. Y delante del Señor somos responsables por esa falta y ese daño, si es que fallamos. En tercer lugar, hermanos, lo que se aparenta no siempre es la realidad, la cual puede resultar en burla y derrota. En el versículos 15 y 16 leemos. Versículo 15. Baten palmas contra ti todos los que pasan por el camino. Silban y mueven sus cabezas contra la hija de Jerusalén, diciendo: ¿es esta la ciudad de la cual decían, la perfección de la hermosura, el gozo toda la tierra? Con la tragedia de Jerusalén, los viajeros que pasaban y veían lo que había quedado, daban a conocer por una parte su placer con ademanes y sonidos, que por otra parte expresaban burla. Recordemos que por lo menos en teoría, Judá y Jerusalén eran considerados diferentes. En algún momento las personas, los ciudadanos, los habitantes de esos pueblos alrededor, seguramente habían escuchado a los habitantes de Jerusalén, a los judíos, decir algo de su relación con Yahweh, su selección de Jerusalén como su morada. Quizás habían escuchado esto aún de parte de los profetas del Señor, como Jeremías, y se habrían enterado de las reformas de los reyes Ezequías y Josías en los últimos años del tiempo de Judea. Esos detalles acerca de Judá y Jerusalén seguramente dieron lugar a una actitud de disgusto, quizás, por parte de esos pueblos. Al fin y al cabo, ¿quién quiere que le digan que su Dios, es decir, el Dios de aquellos que nos hablan, es el único Dios y que todos los demás, los dioses de aquellos a quienes se están hablando, los dioses de los pueblos vecinos, son falsos? Cada uno de aquellos pueblos tenía su creencia acerca de sus propios. Y creían que Yahweh o era sencillamente otro Dios. Es entendible entonces, desde ese punto de vista,
humano y social que los que pasaran por Jerusalén, ahora que la veían destruida, se alegraran y se burlaran de ella. Pero era tremendamente trágico y desconsolador para los que quedaron en la ciudad. En la burla, ellos hicieron comparación entre la destrucción que veían en esos momentos y lo que se suponía que Jerusalén era y que en cierta forma ellos habían visto durante el tiempo previamente de David y Salomón. La pregunta era, ¿es esta la ciudad de la cual decía la perfección de la hermosura, el gozo de toda la tierra? Estas dos frases descriptivas de Sión o Jerusalén aparecen en Salmo 48:3, donde habla de el gozo de toda la tierra desde el monte Sión. Salmo 48:3 y luego Salmo 50, versículo 2, desde Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Obviamente eso era lo ideal, pero la desobediencia, el pecado, la rebeldía de los habitantes impedía que esa realidad se efectuara. Sin embargo, era así como Jerusalén se daba a conocer, la ciudad del gran rey. También Salmo 48, versículo 3. Ellos, es decir, los habitantes de Jerusalén y de Judá, con su conducta, no representaban esa realidad, sino que únicamente la aparentaban. Es como algunos nombres. Modesto. Pero de eso no tiene nada. O Clara. Clara no es. Felicita. Pero siempre está clara. Caridad. Pero nada de eso. Bueno, estos como pueblo de Dios, pueblo de el único Dios, el creador de los cielos y de la tierra, no representaban esa realidad. Su conducta era totalmente opuesto a lo que deberían de dar a conocer. De manera que la pregunta que los vecinos hacen al pasar por ahí se hacía en forma de sarcasmo, ridiculizando lo que los habitantes de Jerusalén aparentaban. Jeremías 5, 1 y 2. El Señor sabía la realidad, obviamente, de lo que estaba sucediendo. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis algún hombre, si hay alguien que haga justicia, que busque la verdad. Y yo lo perdonaré. Pues aunque digan, vive el Señor, vive Jehová, vive Yahweh, de cierto, juran falsamente. Lo que la gente de Jerusalén aparentaba al identificarse como sus habitantes no representaba la realidad. Lo que ellos en realidad eran llevó a la ciudad a la destrucción y resultó en burla y error. Las iglesias evangélicas se denominan así porque se establecieron con personas que creyeron el evangelio con el propósito de propagar el evangelio. Con el tiempo, otras personas se han ido agregando a esas congregaciones, unas porque han hecho en realidad una profesión de fe, otras porque son hijos o hijas
de los que ahí se congregan, y otras porque simpatizan con la iglesia. El problema está cuando se abandona el punto central de la necesidad de salvación y crecimiento espiritual con la enseñanza, aplicación y práctica de la Biblia y se permanece en la tradición de ser evangélico únicamente. Y ese es el peligro que tenemos. Entonces, hermanos, lo que se aparenta no es siempre la realidad. No solo aparentemos que somos verdaderamente cristianos, sino que demostrémoslo con nuestra práctica dentro y fuera del lugar donde nos reunimos. Lo que se aparenta no es siempre la realidad, la cual puede resultar en burla y derrota. Burla por parte de los de afuera y derrota de nuestras vidas que decimos han sido conducidas por el Señor. En cuarto lugar, la posibilidad de que el Señor quite nuestro testimonio podría convertirse en realidad. Versículo 17. El Señor no ha hecho lo que se propuso, ha cumplido su palabra que había ordenado desde tiempos antiguos, ha derribado sin perdonar, ha hecho que se alegre el enemigo sobre ti, ha exaltado el poder de sus adversarios. Cuando el Señor concertó el pacto con Israel, les dijo que ellos serían su especial tesoro, un reino de sacerdotes y gente santa. Pero ese pacto involucraría lealtad exclusiva a Él. Lo que estudiamos juntos hace un par de años. Levítico 26 explica una serie de juicios con incremento en intensidad hasta llegar al extremo de invasión y dispersión, que fue precisamente lo que acababan ellos de experimentar. Y eso el Señor se lo dijo prácticamente 900 años antes de que eso sucediera. Ese devastador juicio el Señor ya lo tenía preparado a la luz de la infidelidad del pueblo, que él sabía de antemano que así iba a resultar. Pero continuamente les dio la oportunidad, pacientemente esperó, mandando, como dice ahí Jeremías, sus siervos, los profetas, desde muy temprano hasta el atardecer, declarándoles la verdad de la situación. Estoy tratando de correr aquí para ya terminar, hermanos. Entonces, hermanos, lo que tenemos aquí que es que tratando de aplicar esto directamente a nuestra situación hoy, en el tiempo presente, el privilegio de dar testimonio acerca del verdadero Dios ha sido asignado a los que han creído y recibido por fe al Mesías, tal como ese privilegio de ser gente santa, pueblo de sacerdotes, pueblo escogido, así como ese privilegio había sido dado a ellos. Ahora, a los que hemos creído en Jesús, el Hijo de Dios, también se nos describe de esa forma. Pedro nos lo dice, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios.
Y luego pasa a dar la responsabilidad que tenemos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Pero como con Israel, esa posición, ese privilegio, conlleva por sobre todo la responsabilidad de fidelidad basada en el amor hacia el Señor, quien nos la ha asignado. Necesitamos examinar nuestra situación como personas, como congregación. ¿Es el testimonio de nuestra iglesia local pertinente? ¿Es mi testimonio personal pertinente a las demás personas? No caigamos entonces, hermanos, en la triste situación de peligros que por negligencia de la palabra dañen nuestra salud espiritual y que por seguir aparentando quizás que somos cristianos evangélicos, en realidad solo somos de nombre y tradición. Y como resultado terminemos derrotados y seamos objeto de burla. No permitamos que tal cosa suceda, porque entonces el Señor quitará nuestro testimonio, como hizo a un lado en aquel tiempo a este pueblo que él había escogido, pero que no le representó como debió de haberlo hecho. Oremos. Señor, qué responsabilidad tan grande. Pero a la vez sabemos que esa responsabilidad ha sido otorgada porque tú nos has concedido el privilegio de ser tu pueblo. Gracias, Padre. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a que con el poder de tu Espíritu, de tu palabra, haciendo la obra en nuestras vidas, momento a momento, podamos dar el testimonio que tú deseas como tus representantes en esta tierra ahora. En el nombre de Cristo. Amén.